Ahí sí. Ya. Hoy tenemos clase de planificación. Hola a todos, los que puedan ver, los que no nos puedan ver. Ahí está Eric también. Mi tocayo, nos vamos a hacer la clase de hoy, que es justamente, como vemos ahí, planificación. Y bueno, vamos a comenzar diciendo que la planificación, el pilar fundamental para hacer una salida, un ejercicio a la montaña con toda la seguridad posible. Tenemos tenemos que tener muy claro que esto es justamente todo lo que vamos a prevenir nos va a dejar que una salida sea buena y que todos estemos contentos y lleguemos a cada uno a su casita. Vamos a ver fases de planificación, todos los factores que intervienen en una planificación. Vamos a ver el análisis de ellas. Lugares clásicos de montañismo recreativo. Ahí van a salir algunas fotitos, a ver si podemos identificar algunas de ellas. Y esta clase constaba de una planificación en clase, en vivo y en directo. Pero vamos a tratar de juntarnos, como le comentaba, o sea, como se comentaba antes y se comentó en la reunión recreativa que tuvimos en la sede, que vamos a tratar de juntarnos antes de las salidas a terreno. Vamos a ver si nos podemos juntar una o dos veces para justamente abordar un tema de los que vamos a ver hoy, que es la cordada. ¿Ok? Entonces, el objetivo principal es planificar, dirigir, controlar una salida a nivel de montañismo recreativo. Aquí me robé unas dos fotitos que son muy nuevas, sobre todo la que está a la derecha, donde vemos un equipo en la cumbre y eso es lo que tenemos que lograr. O sea, logramos una buena planificación desde que salimos de casa hasta que llegamos. Vamos a lo siguiente. Claro, como decía bien, el pilar fundamental de cualquier actividad al aire libre. ¿Alguien reconoce? Se me cayó el celular. El cerrito que está ahí. Pueden soplar. Puedes decirlo tú, Eric, también. El Andrés debe sabérselo. ¿No? No lo reconozco. ¿No? No cacho cuál es. Ya Eric nos va a soplar Volcán porque... San José. A ver. Eric, sóplanos. El Almirante Nieto Eso. en Pero Torre del el Paine. volcán San José, yo creo que es más grande. Creo, no estoy seguro. Pero sí, ese es. Ya, bueno, tal como decía antes, evitar los problemas, anticiparse a cualquier problema es la prevención. Tal como dice ahí, una, una salida muy, muy básica, muy fácil para hacer y no tomarlo la, la prevención correcta, pues puede irse hasta el otro extremo a una situación crítica donde pasa a ser algo de supervivencia a la salida. Debemos tomar tal cual, mantener la calma y, como dice acá, actuar rápido. Avísenme si se ve bien la presentación, miren que la modifiqué y puede tener algunos problemitas. Planificación de una ascensión. Todas las planificaciones es porque tenemos un sueño, unas ganas, un motivo de realizar una actividad. Entonces, siempre tenemos preguntas como la que sale aquí, ¿cómo lo logramos? Y por el otro lado, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos el objetivo y seguramente vamos a tener a los integrantes. Una acordada, un grupo de gente, tal como
tal como es el curso básico. Es un grupo de gente que se va a componer de varias cordadas próximamente. La planificación es esta. Bueno, el objetivo puede ser, como lo vemos aquí, puede ser solamente observación de aves, practicar rescate en grietas en glaciares, lograr llegar a un punto determinado, un salto de agua, por ejemplo, una laguna, una cumbre, visitar las 7 tazas. Todos tienen todo esto puede ser un objetivo, una actividad de interés para nosotros. Bueno, todas estas actividades representan una situación distinta en lo que vamos a necesitar para realizarla. Desde el transporte, pasando por el equipo, vamos a ver la capacidad técnica. Bueno, hay varias cosas más que vamos a revisar más adelante con un poquito más de detalle. Bueno, determinado el objetivo, vamos a tener que informarnos de cómo realizarlo. ¿Qué es lo que tenemos que vamos a necesitar entre, por ejemplo, saber cómo llegar, la aproximación, los participantes, el equipo necesario? También el equipo que vamos a llevar va a depender de dónde vamos. Los encargados de salida, topografía de la ruta, que vimos un poco en la clase de orientación, el cronograma, condiciones meteorológicas que se vieron en la clase también de Carmen, que a todos les gustó. Ustedes en esa parte dicen, muy buena la clase. Estado del camino, los peligros objetivos y subjetivos, y claramente un plan B. Plan B que puede ser que justamente queríamos hacer esto que vemos en la foto. ¿Qué vemos en la foto en este momento? ¿Quién me sopla? Yo ya sé, pero alguien me tiene que decir. Miranda parece que se dijo. ¿O quién me dijo hace poco? Volcán San José. ¡No! Equivocado de nuevo. No, Cuerno. No. Ay, espera, El que está al lado, el que está al lado. No sé. Paine Grande no es. El Paine Grande. Muy bien, eso. Ahí sí, ahí sí. Gracias. Se ha Claro, ganado un televisor en colores. exacto. Se ganó una tele. Buena vos, Eric Don Francisco ya. Y, Buena, la voy a esperar. no, pero es de esas tele guatonas, no hay LED acá. No importa, bacán. ¿Por qué dice plan B ahí? Plan B es porque puede ser que lleguemos al Paine Grande y las condiciones meteorológicas no nos acompañan y tengamos que tal vez solamente hacer un trekking, un sendero y utilizar el tiempo que tenemos para realizar otra actividad. Perfecto. Estudio de la ascensión. Hoy. Aquí vamos a empezar a trabajar las neuronas. Ay. ¿Ese soy yo o fue alguien más? No lo sé. Ya. Para el estudio de la ascensión, bueno, tenemos muchos elementos entre guías, cartas topográficas, croquis, fotos, departamento de información, de donde sacamos las cartas topográficas, permisos, etcétera. O sea, tenemos una gran variedad de cosas, incluso también, como dice más abajo, los andinistas que hayan llegado o realizado una actividad o hayan estado hace poco en el lugar, podemos consultarles cómo está el terreno, cómo están los pasos. Hay muchos lugares que no va mucha gente, entonces tenemos que estar bastante más informados y
como dice el título aquí, estudiar muy bien lo que es la ascensión o prácticamente toda la ruta para poder llegar a nuestro objetivo. Vamos, no me funciona el mouse. Ok. Pasando por la parte del equipo, aquí es donde tenemos que tomar la decisión del equipo entre el equipo personal y el equipo común que debemos llevar. Por ejemplo, una de las cosas primordiales que uno lleva en la mochila es el botiquín, pero el botiquín es personal. Eso es una parte del equipo personal que cada uno debe llevar. También hay un equipo, si uno va con una gran cantidad de gente a un lugar, también deberíamos coordinar un botiquín como general, además del equipo del botiquín que uno lleva personal en cada mochila. Las condiciones para la elección del equipo y el vestuario, claramente. O sea, todo el equipo, como dije, y todo el vestuario va a cambiar o va a ser seleccionado según el tipo de actividad a realizar, la zona a visitar, la duración de la salida, la época del año y las condiciones de transporte. Claramente, cuando vamos en una época del año distinta, así como estamos en invernal en estos momentos, claramente el equipo va a cambiar totalmente o nos vamos a abrigar más, el vestuario va a ser distinto, vamos a llevar más equipo, vamos a llevar crampones si hay hielo en la ruta, en el sendero. Aquí me voy a detener a acordarme de algo que nos pasó cuando subimos el Antuco con Eric. Eric, no sé si seguramente te debes acordar. Sí, Cuando... porque se quemó el registro. Ah, no te escucho. Yo no fui, Ah, ¿no fuiste? ¿No subiste el Antuco con nosotros? ¿te acordás? Ah, no te No, escucho pues bien. yo iba a ir. Ah, no, Iba pues a ir, estabas ahí que ibas, sí. Pero debes de acordarte de que cuando sí, nos pasó alguien que a todos se les pidió que llevaran crampones para poder subir, porque podía ocurrirse ahí por el clima, puede que nos iba a tocar un poco una zona de hielo, pero una parte. Resultó que llegamos allá, eran las 6:30 de la mañana, nos estábamos poniendo los crampones desde la base, porque desde la base había hielo hasta la cumbre. O sea, todo el volcán Antuco lo subimos completo con crampones. Y hubo una persona que no los llevó. Si eso también hubiera sido un gran problema si es que él hubiera tenido que bajar la mitad del Antuco solo, que en ningún caso lo hubiéramos podido hacer de esa forma. Su cordada hubiera tenido que esperarlo o descender, ya que una sola persona no llevó crampones. En este caso, él no pudo subir absolutamente nada, se quedó abajo, ya que en esta ocasión el hielo era desde la base. Cosas como esa debemos de estar muy conscientes en lo que, en estar, tal como decía al inicio, atento a hacer una prevención de exactamente todo lo que tenemos que llevar, el tiempo, el clima completo de todos los días que vamos a estar allí. Y voy a pedir reseña de dónde es la foto que está puesta en la imagen ahora. ¿Quién se la sabe? El Eric se la sabe, seguro. Yo no me la sé. Ni yo me la sé. Vamos, Andrés, yo sé que puedes. Andrés. por un refrigerador. Por un refrigerador, Andrés. Tú puedes. La Miranda. La Fran. El Rodrigo. No, nadie sabe. ¿Cuál es? No sabe la Miranda. Yasna, tú tienes pinta de haber ido 3 veces. ¿No? ¿Nadie? No, no he ido 3 veces. Eric,
¿Tú sabes cuál es? Es Porque el Cerro San Lorenzo que está en Campo de Hielo Norte. yo sabía que había ido alguien para allá. Ok, nadie se llevó el refrigerador entonces. Eric, si quieres, nos ayudas desde aquí. Sí. Bueno, primero que nada, buenas noches. Muchas gracias por estar aquí. Ahora sigo con la parte de alimentación. Ahí le faltó el título. Sí, No, está pero arribita. está arribita Planificación al ladito del rojo. Sí, al ladito del rojo. Sí. Así los vas a ver. Es que Bueno, como han visto, la clase es un resumen del curso. Es un resumen, la clase de planificación es un resumen de todo el curso. ¿Qué es lo que tenemos que ver con la alimentación siempre en cada salida? Tenemos el tema de la alimentación, es nuestro combustible y al final se convierte en lo que somos. ¿Ya? O sea, somos puro alimento. Hay que conocer los alimentos, haberlos probado antes. No sirve de nada ir con alimentos que nunca he probado y los voy a probar en el cerro y me pueden caer mal. La selección de estos también va a depender de las características de las montañas. La presión atmosférica varía con la altitud geográfica. A mayor altitud, el agua hierve a menos grados. Entonces, si hacemos unos tallarines a, no sé, más grados, donde la presión es la mitad, quizás va a hervir a 50 grados el agua. Y las instrucciones dice hervir durante 10 minutos o 20 minutos, o sea, el tallarín es como 8 minutos, y van a quedar crudos. ¿Se fijan? Condiciones del viento, condiciones del viento, la temperatura, humedad ambiental, radiación, topografía. El viento, la temperatura, también nos va a deshidratar más. La temperatura puede ser caluroso, puede ser frío. Radiación solar, topografía. Topografía es distinto cocinar en una pared. No sé si han visto fotografías de un big wall, cocinar en el hielo o cocinar en el desierto. Ya. Factores que intervienen en la elección de los alimentos, básicamente los nutrientes y sus aportes, los hidratos de carbono, los lípidos, proteínas, aguas, sales y vitaminas. Confección del menú, aquí es importante que lo tengan como muy clarito para la vida de montañistas. Es el desayuno, ración de marcha y cena, dependiendo de la actividad. Voy a llegar hasta aquí. ¿Cómo nos alimentamos en montaña? En montaña la jornada empieza con un buen desayuno y luego ración de marcha y alguna sándwich de comida o algo para una parada un poquito más larga para comer. No se cocina durante el día. Nadie saca una cocinilla y se pone a cocinar en plena ascensión o en plena actividad de montaña. Siempre es como básico tener la ración de marcha y la comida fuerte es en la noche. En la noche con una buena cena. La comida caliente del día, digamos. Del día. Y el desayuno también puede ser caliente, pero es como, cuesta un poco porque cuesta, imagínense, despertarse a las 3 de la mañana y tomar un desayuno, igual cuesta. Tener el agua preparada, en muchos lugares no hay agua y hay que prepararla, fundiendo nieve. Bueno, saben que tener los 2 litros, ojalá 1 litro en 2 botellas separadas, uno con agua limpia y otro con un jugo hidratante, jugo Go. ¿Por qué un litro de agua? Siempre son 2 litros que se recomiendan
¿Por qué un litro de agua limpia? Es por si necesitamos limpiar una herida, por ejemplo. Y tenemos puro jugo, no nos vamos a limpiar una herida con jugo. Básicamente es eso, como parte del botiquín también es el agua. Bueno, dentro de la planificación también podemos considerar pasar a un restaurante al final, o a las típicas empanadas, depende de la planificación que tengamos. Claro, del tiempo. Sí. Sí. Próxima. Ya. Esa es la última parte de la alimentación, por si acaso. Bueno, número de días es la cantidad de raciones que tengo que llevar. Uno las lleva separaditas por los días que va a comer. Ahí planifica con su cordada cómo va a llevar la alimentación. Tratar de dejar el máximo peso de envases y pasarlo a otro tipo de envases para no llevar basura y no llevar peso. O sea, transformar un poco los paquetes. Ahí depende del número de días. Si son muchos días, voy a tener que portear alimentos o transportar de alguna forma a otro lugar y dejar un depósito de alimentos y algunos equipos. Actividad a realizar es distinto una salida, no sé, de 15 días en una expedición o un mes a una salida de un día a ir a escalar, por ejemplo, las palestras del Manzano o ir a hacer randones en la cordillera por el día. Bueno, hay medio de transporte, envases, zona a visitar, la ascensión, temperatura de ebullición, época del año, cuando hace más frío, más calor, los días son más cortos, y cordada, dependiendo de cómo nos organicemos, por ejemplo, si tengo una cordada vegetariana o vegana, y yo soy carnívoro. Entonces ahí también va a depender mucho de la organización de la cordada. Y generalmente, o sea, siempre se privilegia al vegetariano, que es más complicado, o sea, creo yo, no sé. O sea, es más complicado para un vegetariano comer carne que para alguien que es carnívoro comer una cena o un menú vegetariano. O sea, eso creo que se entiende. Sí. Y otro importante es el combustible. Hay varios tipos de cocinillas. Tenemos cocinillas las clásicas de gas, propano y butano. Y luego la benzina blanca, las típicas MCR, que son a presión con gas, o sea, con presión de que se presiona el estanque. Eso se enseña en el curso en la salida. Uh-huh. Se gasifica por temperatura la benzina y esa es la forma de hacer la combustión. También hay cocinillas de alcohol de quemar, que son de fuego más lento. Y ahí depende de cómo uno se organice. Bueno, ese lugar yo creo que lo conocen todos. Voy a volver, que la cambié, sorry. ¿Alguien sabe dónde es? Sí. Yo creo que todos saben. Sí, Ya, todos bien. saben. Sí. Sí, Sí, bueno, bien. Pablo, sí, Pablo. Sí, Claro que íbamos a regalar un automóvil 0 kilómetros, pero todos sabían. de autito de juguete, ya. Sigamos con la próxima. Dale. Aquí vamos a lo interesante. Ya, planificación. ¿Y qué dice que no me tapa tu foto? Cordada. Planificación cordada. Exacto. Ya. Espera que me llegan WhatsApp. Se No me le agranda escriban la a mano. Eric. No le escriban a Eric ahora. ¿No? Ya, la condición del grupo. En montaña vamos a hablar de cordada. Yo creo que lo han visto durante todo el curso básico. El concepto de cordada es la mínima unidad de montaña, mínima unidad humana. De hecho, por eso se habla de autorrescate, porque es la cordada la que se rescata.
O sea, autorrescate. Bueno, las condiciones del grupo de la acordada es la condición técnica para definir una actividad o poder realizarla con éxito. La condición física, moral, el compañerismo, el nivel de compromiso. Cualidades de liderazgo y ser siempre autosuficientes. ¿Ya? Creo que ahondar en cada una de estas cualidades está súper claro. El liderazgo no significa un liderazgo patriarcal, podríamos decir, de jerarquía, sino que asumir liderazgo quiere decir que es como básicamente asumir la responsabilidad dentro del grupo en base a las cualidades que uno tenga. ¿Ya? Y ser autosuficientes significa no estar dependiendo de otros para realizar mi actividad en forma, podríamos decir, como especie parásita, podríamos decir. O sea, depender, por ejemplo, de que no llevar mi alimento y depender de que lo ir bolseando y alimentarme sin cocinar nada. Algo que se da bastante y lo van a ver. Aunque no lo crean. Ya hay gente que nos lleva mucha comida, pero como todos somos buena onda, le compartimos. Y no le pedimos. Ya. También un grupo es fuerte o débil dependiendo del objetivo. Aquí, para que tengan claro, no todo ni es blanco ni negro. Una salida exigente bastará con que un integrante no esté a la altura para debilitar al grupo. Por ejemplo, una escalada de una pared, de una cordada. Ya. Está claro que si va alguien, no sé, que no tiene las condiciones o dice que era súper escalador y la verdad que no, el objetivo no se va a cumplir y va a ser un peligro. También una salida sencilla bastará con 2 integrantes fuertes, aunque el resto sea débil. Débil no sé si será la palabra adecuada, pero viene un poco del concepto de la primera parte, fuerte o débil. Por ejemplo, una salida con niños de 7 años. Eso no significa que sean débiles, sino que significa que no tienen mucha conciencia de los peligros objetivos, subjetivos, en un tema, por ejemplo, un rescate de una avalancha, un montón de cosas, ir buscar rutas para pedir ayuda, etc. O definir lugares de la ruta, por dónde ir. Estudiar la ruta nos permitirá determinar el grado de fuerza que requerimos. Básicamente viene un poco amarrando la técnica, la fuerza física, la condición física más que la moral, el compañerismo, el nivel de compromiso y las cualidades del liderazgo que lo conversamos. A eso se refiere la fuerza. Y una frase típica muy antigua: el grupo es tan fuerte como el más débil de sus integrantes. O sea, si de las condiciones de arriba algo no se cumple, igual está... ¿Sí? ¿Alguien habló? ¿Aló? Bueno, si algo no se cumple de lo de arriba descrito, también está la acordada que lo puede suplir. Por ejemplo, en la parte técnica, la parte física, etc. Bueno, ¿quiénes pueden participar en una actividad? Generalmente, por eso en las salidas de las ramas se pide curso básico o la experiencia similar a un curso básico. Ahí se me tapa un poco con la foto. Cada miembro del grupo debe estar a la altura de la actividad. Y después, ¿qué dice? Coma. Si existen participantes
debemos contar con monitores. Sí, debe estar a la altura de la actividad y si existen participantes sin la previa experiencia, debemos contar con monitores. Todos deben tener clara la actividad que van a realizar. ¿Y cuántas personas pueden realizar la actividad? El número de personas que pueden participar. El número de participantes dependerá básicamente de la actividad a realizar y dependerá de su fuerza a nivel técnico y experiencia, lo que hablábamos anteriormente. Por ejemplo, su rapidez, avalanchas, caída de materiales, su impacto en la naturaleza, por ejemplo, cerros que están bastante erosionados en sus huellas, como es el Cerro Pochoco. Reglamentos locales, en el Cajón de los Olivares, no sé, de repente ponen restricciones de que solo pueden ir grupos de 10 personas. Bueno, y como frase nueva típica, una multitud menoscaba el contacto con la naturaleza. Si se acuerda el carrete que tuvimos en la sede, los que fueron, eso mismo lo hacíamos en el cerro y con parlantes. Qué terrible. Días Imagínense aquellos. bailando. Días Esos aquellos. tiempos aquellos de inconsciencia. Lógico que se menoscaba el contacto con la naturaleza. Muchas veces un grupo grande es seguro en caso de emergencia, ya que se puede, cualquier cosa, un grupo grande puede generar una red de evacuación mucho más eficiente. Por ejemplo, ¿está mal Tranquilo. OBTR? Sí, tranquilo, dale nomás. Ya. Muchas veces un grupo grande es mucho más eficiente para realizar un rescate, llevar el equipo de la persona, llevarse incluso la persona en una camilla, pero a la vez, o sea, cuando hay accidentes, pueden bajar uno a preocuparse de las llamadas de teléfono, por ejemplo, otro preocuparse del equipo y otro de atender al accidentado. Pero también un grupo grande es muy peligroso en zonas de alta montaña porque cargan una placa de nieve y van a generar una avalancha o caída de materiales. Bueno, de nuevo otra frase típica, cuando más compleja sea la ruta, más chico debe ser el grupo. Por ejemplo, una pared, quizás, no sé si será lo más complejo, pero también requiere harto equipo, por ejemplo, un dry tooling, no van a ser más de 2 personas. Pero una ascensión al Everest, ustedes han visto que son filas de gente como taco. Sí. O sea, se fijan, hay una diferencia. Eso, sigamos a la otra. Planificación del tiempo. Ya. Bueno, el desarrollo del andinismo de este deporte, somos visitantes. El día se acaba, nuestro calendario es de lunes, o sea, es de 7 días, con 2 días para realizar las actividades, algo súper artificial, que no existe en la naturaleza, pero para nosotros funcionamos de esa forma. El lunes tenemos que realizar las actividades de trabajar o estudiar, etc. Para la mayoría no es algo que sea para todo igual. Si a lo mejor pueden hacer montañismo en la semana, bacán. Pero contamos con horas de luz, que eso es natural, y hay que aprovecharlas al máximo. Bueno, por lo tanto hay que ser bien sensatos siempre en la salida. Y por lo tanto siempre debemos tener en mente un cronograma. Aquí hay un ejemplo, voy a ser bien rápido. Por ejemplo, aproximación por camino,
en vehículo o a campamento, unas 2 horas. Aproximación por sendero, 1 hora. Ascensión, ya cuando me meto a la ruta de montaña, 4 horas. Tiempo en la cumbre, 1 hora, estimamos. Pues, hay cumbres que es relativo, es toque, ¿cómo se dice? Toque y fuga, y nada más. Claro. ¿Ya? Como se dice, touch and go. Llegar después, tiempo de descenso, unas 2 horas, llegar al camino del sendero, llegar al camino por sendero 1 hora, marcha de regreso 1 hora 30. Imprevistos 2 horas. Cualquier tipo de imprevisto puede ser que, no sé, me caí y tengo que limpiarme una herida. Se me cayó una mochila y la tengo que ir a buscar. No sé, pasan cosas en la montaña. O quise descansar un poquito más. Varias cosas. Total del tiempo, 14 horas 30 minutos. Siguiente para que veamos el ejercicio. Sí, acá está el ejercicio. Ya. Siguiendo con lo anterior, tenemos todo, ahí tenemos el tiempo cronometrado, más o menos. Si se fijan, las 2 horas, partimos 5:30 a 7:30, aproximación por el sendero, 7:30, 8:30, ascensión, 8:30 a 12:30, tiempo en cumbre, de 13:30 a 2:30, tiempo de descenso, 14:30 a 16:30, llegada al camino por el sendero, 16:30 a 17:30, marcha de regreso, 17:30 a 19 horas, más las 2 horas, o sea, ahí tenemos las 2 horas de resguardo, tenemos 21 horas, 21:00. ¿Qué significa esto? Que en un periodo estival llegaríamos bien de día. Que también nos ayuda a tener esta concepción de tiempo versus horas de luz y regreso a zona segura, es saber decir hasta dónde puedo llegar. Por ejemplo, si son las 12:30 y voy en el sendero, quiere decir que es muy difícil que llegue a la cumbre. ¿Les queda claro eso? Eso hay que ser como bien sensato y bien, más que nada sensato y bien responsables con eso. O sea, Claro. a no ser que planifiquen subir el cerro y llegar a la cumbre a las 9 de la noche y bajar, no sé. Yo tuve un amigo montañista que hacía ascensiones, no sé, se levantaba re tarde y salía tarde al cerro y su planificación era así al revés. Bueno, pero en el caso para definir los peligros objetivos y subjetivos, principalmente objetivos, que son los peligros externos a uno, debemos aprovechar las horas de luz y la visibilidad. Así como nos pasó en el Diente del Diablo, que teníamos que hacerlo muy, muy temprano. Sí. Al Diente del Diablo estábamos en el campamento y subimos a las 3 de la mañana. A esa hora salimos del campamento para poder pasar por la canaleta que había con nieve y cercano al mediodía, en esa canaleta caía mucha roca. Entonces había que subir y bajar esa canaleta en un horario que sea temprano. Entonces, por eso estos tiempos tienen que cumplirse. Por ejemplo, por ese peligro que teníamos en esa canaleta. Ese es un ejemplo. Y lo otro importante para que se lo graben en el hipotálamo es siempre determinar el campamento 1 hora antes de que oscurezca, principalmente para determinar los peligros objetivos que puedan haber.
Si yo acampo en un lugar oscuro, no voy a saber si voy a acampar en una zona de avalanchas o en una zona que vaya a caer material. O que en la noche si voy al baño me voy a ir, no sé, pues salgo a hacer pipí y no vuelvo más a la carpa. ¿Se fijan? Siempre eso, 1 hora antes, hacer el campamento y determinar y ser sensato en los peligros objetivos. Exacto. ¿Ya? Y subjetivos también por si tengo que acampar en altitud geográfica y sé que me apuno o mi cordada sé que se puede apunar, por ejemplo. Siguiente. Vamos. ¿Alguna consulta hasta acá? Ahí Pablo nos dice que no hay que mentirse a uno mismo cuando estamos en la montaña. De repente en la montaña tal vez ni siquiera nos mentimos a nosotros mismos, sino que como tenemos que estar pendientes de nuestra cordada, de cómo, incluso de cómo camina, porque muchas veces cuando uno está agotado, ni siquiera lo siente mucho y se va tropezando, por ejemplo. Y la cordada de cada uno debería estar pendiente de cómo va cada uno, si son 3 o 4 en la cordada, todos tienen que estar pendientes del resto por lo mismo, porque puede estar sintiéndose mal y no se está dando cuenta, o le faltó tomar agua, o le faltó comer un poco. Entonces, todos en ese aspecto tienen que cuidarse. Así es, y conocerse. Tienen que conocer a su cordada también. Para eso son las salidas de la rama, salidas recreativas, para ir conociéndonos, incluso los carretes que tenemos, el entrenamiento, y ahí nos vamos conociendo como cordadas. No sé, salir a escalar, de trekking, etc. O de antes que se conocían en el trabajo, en la universidad, en el colegio o en el barrio, no sé. Bueno, antes de empezar, preocúpate siempre de llevar todo lo que va a necesitar. Siempre tener un checklist. Puede ser, al comienzo lo van a tener, lo pueden tener escrito y después ya se lo van a saber de memoria. No van a tener que escribirlo. Ya saben, ya voy a ir a escalar en hielo. Ah, tengo que llevar esto. Voy a ir a una expedición, no sé, al norte, a un volcán, tengo que llevar esto. Es como más fácil a medida que uno va teniendo experiencia. Eso básicamente es así. Bueno, durante la marcha, al poco tiempo de haber partido, unos 15 minutos, ver los últimos ajustes típicos que salen y les da full calor por la actividad física o el clima está más o menos cálido o da frío, etcétera, y necesito ponerme guantes, se me enfrían las manos o detecto que se me van a enfriar en la ruta, puedo reforzarlos con los guantes que según mi planificación llevo de repuesto o llevo para refuerzo. Y en relación a los descensos, estos deben ser programados con el fin de mantener al grupo unido. Siempre se van a, tanto en el descenso como en la ascensión, las cordadas siempre tienen que estar como juntas. No necesariamente que sea todo el grupo unido juntos, sino que la cordada va siempre en contacto. Y los integrantes siempre deben tener contacto visual. Por ejemplo, en las salidas de la rama o salidas recreativas, en que van varios, y es una fila de, no sé, pues supongamos la salida de ustedes, que van a ser 19. 19 alumnos, sí. Alumnos y alumnas. Más los instructores, que serán 2, vamos a hacer 21. Se va a generar una fila de 21 personas en un sendero, de los cuales no todos andamos a la misma velocidad.
ya sea por fisionomía o por entrenamiento o por acostumbramiento a andar en montaña, por ejemplo. Pero sí tenemos que, como cordada, funcionamos teniendo contacto visual entre todos nosotros. Que lo que hago es solamente mirar para atrás y ver a mi compañero o compañera y ver y seguir y ver al de adelante. O sea, mantener siempre esa cadena de unión. Claro. Eso. Y durante el descenso también mantener el grupo unido para que no se vayan por distintos caminos, básicamente. Porque es muy diferente el cerro de subida que el cerro de bajada. No sé, donde estén en su habitación, ahora que estamos en esta teleclase, pueden mirar adelante y mirar para atrás y van a ver que el paisaje es completamente distinto. Eso mismo pasa en un cerro. Ya. Siguiente. Vamos a la otra. Situaciones de punto de encuentro. Ya. Puntos de encuentro en que yo debo reunir al grupo es cuando vemos que la huella se divide, lugares de peligros como cruces de ríos, trepas. Hay un montón de cerros que tienen trepitas que uno escala un poco. Cerros bastante sencillos o recreativos, se podría decir. Bueno, deportivos, pero sin tanta técnica, que tienen trepas, al pie de largos descensos, un acarreo, por ejemplo. Acarreo como rodado, que uno se desliza sobre él. Palas de nieve o acarreo. La velocidad es distinta en distintos miembros del grupo. Eso lo van a ver. Hay personas que bajan muy rápido y otros que van mucho más, se sienten mucho más seguros bajando más lento. Entonces, reunimos al equipo antes y después cuando ya estamos en un lugar seguro para reunirnos de nuevo, de un descenso, por ejemplo. Incluso un descenso en esquí puede ser. No todos toman la pendiente para esquiar de igual manera y a igual velocidad. Una medida eficaz es el uso de las radios. También es designar a alguien que vaya cerrando el grupo, y el que está a cargo de la salida o el líder no necesariamente debe ir al frente, pero debe estar atento ante cualquier dificultad. El que está a cargo de la salida básicamente es aquel que conoce los peligros objetivos que puedan haber, los lugares de campamento, los lugares puntos de reunión, incluso donde pueden almorzar, o sea, almorzar digo, parar más rato, donde hay agua, etc. El equipo que hay que llevar, si todos tienen el equipo adecuado para realizar la ascensión. Eso es como el rol del líder de la ascensión, o sea, el jefe de cordada, podríamos decir. ¿Ya? Bueno, y de nuevo la frase, nunca perderemos de vista al que va atrás o delante nuestro. Hay varias historias, generalmente cuando uno va con una persona y no ve que llega, no sé, le perdió la vista y se queda esperando un ratito. Se queda esperando y de repente ve que ya pasó como harto rato y no lo ve. ¿Qué hace? Se devuelve y al devolverse se da cuenta que está accidentado. Entonces, ahí perdió como, imagínense, esperó 15 minutos, más quizás 20 minutos en ir a donde estaba su cordada para verla accidentada o verla que no está, que se fue guarda abajo. Literalmente eso ha pasado, que se desbarrancó y eso o se accidentó. Entonces es como muy importante tener la visibilidad de nuestra cordada. Perfecto.
Vamos a los costos. Ya, bueno, cualquier actividad que realicemos implica gastos. Puede ser seguros. Hay, por ejemplo, si van a la Concagua, tienen que sacar un seguro. Transporte, avión, reservas, combinaciones, transporte terrestre, furgones, bus, benzina de los vehículos particulares, peajes, considerar un barco, mulas, la capacidad de carga, negociación con arrieros, alimentación, permisos, pago de entrada o propinas de ingreso. No sé, de repente hay lugares que uno deja una propina y lo dejan pasar por un recinto privado. Equipo común que se pueda perder, jalones o clavos. Los jalones son un palito de aluminio muy liviano con una cinta arriba de un color chillón o de contraste o fosforescente que se vea en un glaciar y uno lo va marcando como un GPS pero en el terreno. Entonces va viendo las pasaditas, cosas de a la vuelta, irse viendo los jalones. O para dejar equipo guardados, se puede marcar con jalones. Clavos para realizar los descensos que van a quedar en la ruta. Equipo de uso común, como cuerdas fijas, puede ser hasta una carpa comedor que esté considerada en la expedición. Un botiquín general. Pago de hoteles o hospedaje. Comprar equipo personal que vayan a necesitar para una actividad. No sé, voy a escalar y necesito más mosquetones. Cursos que pueda tener, que pueda necesitar, por ejemplo, si voy a una expedición a Alaska y tengo toda la experiencia de Chile, en todas las montañas de Chile, pero necesito ir con un fusil por si me atacan los osos. Entonces tengo que hacer un curso para disparar fusil y considerar llevar un rifle en el equipo. Parte del equipo de la expedición sería un rifle y saber usarlo. Guías, hay lugares que hay que pagar guías, sale mucho más sencillo y rápido pagar un guía local en que pueda guiarme y rápidamente encontrar una ruta al campamento y planificar la ascensión. Esto pasa mucho en Perú, en el Himalaya. Porteadores, también lo mismo. Pues lugares que no hay mula y cosas así, tienen que ser porteadores como se ven en las expediciones del Himalaya, etc. Sigamos. Lista de control. Lista de control. Nuestro checklist, el estudio de la ruta, hablar con personas que conozcan, determinar el nivel técnico a consultar mapa y guía, hablar con personas que conozcan el sector, pueden ser locales o pueden ser deportistas que hayan ido, determinamos el nivel técnico, equipamiento y sus problemas especiales que pueda tener la ruta. No todas las rutas son iguales, no, que puede ser una ruta de escalada que tenga hielo, puede ser una ruta de esquí que no tenga ni una pendiente, pero tenga que ser todo con esquí, etcétera. Evaluar el nivel de escalada y la condición física que se requiere y determinar el tamaño óptimo para el grupo, o sea, de cuántos integrantes pueden haber en la cordada. Eso es muy importante definir, básicamente, principalmente en la escalada. Esto.
y en condiciones también invernales por las avalanchas, por el peso que generamos en una placa. Ok. Siguiente. Material necesario. Ya, el material necesario, tenemos un material que es personal, material colectivo, el modo de organizar y de conseguirlo, transportar y compartir, por ejemplo, carpa, las partes de la carpa, alguien lleva las varillas o los mástiles, otro lleva el cubretecho, otro lleva la carpa, las ollas, cocinillas, tipos de cocina, material de escalada, repartirlo, el estudio de la aproximación, carretera de acceso motorizado, generalmente no partimos a pie desde la casa, partimos en vehículos, comprobar que los accesos estén abiertos, por ejemplo, ir a una planificación a Portillo, y puede ser que el camino esté cerrado o esté cerrado incluso por paro de camioneros, por ejemplo. Entonces ahí tenemos que devolver básicamente. Ruta de aproximación a pie, comprobar las condiciones de los senderos. Quizás los senderos, no sé, los ríos van a estar en ese periodo del año muy crecidos y no vamos a poder cruzar ni llegar a ninguna parte, o los senderos se desarmaron después de un terremoto, no sé. Y también averiguar si se requiere algún permiso o reserva. Eso es muy importante porque típico aquí en Chile los cerros, o los lugares de acceso son prohibitivos, y te vaya a llegar ahí y te van a decir, no, usted no puede pasar aquí, y la cuestión es que tiene que tener un permiso, y ahí se nos fue el día o el sueño que teníamos de realizar una actividad de montaña. Incluso pueden llamar a los carabineros para que a uno lo saquen. Vamos al siguiente. Mm. Itinerario. Ya. El desarrollo itinerario de la actividad es calcular el tiempo de viaje en vehículo, tiempo de marcha al campamento base, inicio de la ascensión, tiempo que se empleará en la ascensión, tiempo que se empleará en volver a los vehículos. Esto tiene que ver un poco con lo de atrás, y comprobar la previsión meteorológica de las condiciones de la nieve, por el tema de las avalanchas. Siempre hay que considerar los tiempos, son como el tiempo es la vida. O sea, tenemos que considerar, es como muy importante considerar el tiempo. Y como lo vimos en otra clase, incluso las distancias en montaña se miden en tiempo o en vida. Al final eso es el tiempo. ¿Ya? Y siempre debemos informar nuestro itinerario a alguna persona responsable. Eso queda claro en las salidas de la rama, porque quedan como que son, o sea, se sabe dónde se va a ir, y si hacen una actividad con su cordada, siempre dejen dicho dónde van, porque si les pasa algo, va a ir todo el mundo a buscarlos, literalmente va a pasar eso. Y los van a buscar en cada lugar que se supone que podrían estar. Imagínense el desgaste de varias personas buscando, no sé, uno en el Cajón del Maipo, en distintos lugares, otro, no sé, en Farellones, otro en el Parque Maguida. Entonces, ¿se imaginan la cantidad de voluntarios y desgaste de un montón de gente por no avisar dónde iba a ir, y si me pasó algo, me van a ir a buscar? Eso ténganlo muy claro. Vamos. En camino. Bueno, siempre vamos a realizar una comprobación del pronóstico del clima, de las condiciones de la nieve. Eso lo vamos a ir evaluando siempre en terreno. Siempre los pronósticos son como aproximaciones.
pero siempre tenemos que estar leyendo las nubes, el viento, etcétera, la temperatura, la presión atmosférica, si va bajando, va subiendo, qué tipos de nubes hay, la estabilidad del manto nuboso. Bueno, y como siempre, y lo increíble es que si no se registran, hay accidentes. Siempre regístrese en el último punto administrativo pertinente al comienzo de la marcha. Esto es básicamente en algún retén o en el guardaparque. La última parte que haya algo administrativo, ustedes se tienen que registrar e informar. Por ejemplo, si van al plomo, pasar al retén de Farillones y dejar los datos que van a ir tantos días y van a estar tantas personas. Si van al cajón del Maipo, dejar los antecedentes en el retén de San Gabriel. O de Baño, o de San José de Maipo, si se meten a otro cajón, por ejemplo, hacia Lagunilla. Eso ténganlo, pero así full metido en la cabeza, por favor. Y ha pasado que justo muchas veces hay accidentes y justo, no sé, por pereza o por tiempo, no se alcanzó a pasar a dar aviso y ya hay un accidente. Ha pasado 2 veces en poco tiempo. Sí, ha pasado. ¿Ya? Así que, Revisa el material personal, comprobar que todos tengan suficiente alimento, vestuario, equipo, botiquín. El botiquín, como todos sabemos, es personal, material esencial para la actividad, y todo aquel que no esté debidamente equipado no podrá continuar o realizar la actividad completa. Por ejemplo, puede ser tan básico como una salida de esquí y se me olvidó subir el botín interior de la bota de esquí. No voy a poder hacer nada. Ni siquiera improvisar. ¿Se fijan? O el caso de un compañero que, imagínense, viajar hasta el volcán Antuco, hacer toda la cuestión de gastos de transporte, organizar la acordada, el equipo, la alimentación, etcétera. Y un detalle como no llevar los crampones porque son muy pesados o porque no me pude conseguir, tampoco se puede realizar la actividad. Así que eso. Bueno, como dato curioso, si alguna vez se les queda algo, no se preocupen, a todos se nos ha quedado algo y sabemos cómo, la gracia es saber cómo poder hacer la actividad o hacer eso reemplazándolo con algo. Por ejemplo, no sé, se me queda la colchoneta y puedo usar el respaldo, la parte de atrás de la mochila, mi cordada la puede poner de lado para la parte de la cadera, no sé, o si somos 3, se pone, depende cuánto sea la cordada, se puede compartir, incluso hasta si se me queda el saco puedo dormir con otra persona. Si se me queda el arnés puedo hacer un arnés de fortuna con un cordines o cintas. Entonces se puede, no necesariamente si se me queda algo significa que no puedo hacer nada. exacto. ¿Ya? Y quería agregar, Eric, un poquito, igual vamos a estar encordada saliendo en estos días sábado y domingo. Y claro, también se nos puede olvidar algo en la acordada, pero tal vez si la acordada suya no lo puede solucionar, está todo el equipo para que podamos ayudarlo. O sea, así que tranquilo si se le olvida alguna cosa. A mí se me olvidó la cocinilla un día, y yo tenía que llevar la cocinilla y mi cordada no llevó. Entonces, hasta eso se me ha olvidado, así que no hay problema. O sea, a alguien se le puede olvidar llevar algo o se le olvidó llevar el gas para la cocinilla y alguien más de otra cordada le puede prestar. Así que
como dice el Eric, tranquilos que igual vamos varios con El problema es cuando a esa persona a cada rato se le olvida una cosa, o la misma cosa. Ahí Claro, yo creo que ahí ahí ya, ya, pero es normal que a alguien se le quede algo, ¿no? ya. Ahí cuando ¿Ya? despedimos a la acordada. Sigamos. Material. Material, tenemos material colectivo que es recuento de carpas, costumillas, cuerdas, material de escalada. Se redistribuye el material colectivo para repartir las cargas. ¿Ya? Se reparten siempre las cargas, ya sea para transporte, mulas o personalmente, o cada integrante la pueda llevar a algún punto de porteo o al lugar de campamento. Revisar las cordadas, siempre se discute el plan, el itinerario, ubicación de campamento, horarios previstos, riesgos que se esperan, etc. Quizás en las primeras salidas o en muchas salidas de la rama, temas de discusión, las salidas son principalmente por rutas muy conocidas y bien definidas. Pero cuando estén con su cordada en alguna expedición o alguna exploración, tienen que discutir muchas veces, quizás día a día, la planificación, ir modificándola, viendo los lugares de campamento, etc. Horario. Siguiente. Vamos. Ya esto es durante la marcha. Durante la marcha, el grupo siempre debe estar unido. Se acuerdan los puntos de encuentro, lo que vimos, desviación en el camino, y siempre revisar el estado de mi cordada, cómo lo veo, si lo veo igual, si lo veo que está, no sé, que está con penita, cualquier cosa. Siempre me tengo que estar pendiente o saber cómo está mi cordada, si no ha tomado agua en harto rato o si me está incluso hablando cosas raras. ¿Ya? Si está cojeando, si se le enfriaron las manos, no sé. Si le duele la Comunicación. cabeza. Sí, harta comunicación ahí. Sí. Por eso es importante conocer a la cordada de cada uno. Durante la ascensión siempre establecer como vimos en el ejemplo anterior, que ya definíamos las horas muy claramente, ahora sabemos a qué hora ya tenemos que iniciar el descenso. Bueno, siempre mantener la comunicación de las cordadas lo más próxima posible. Por ejemplo, se llega a una cumbre a 1 hora y se empieza a bajar a tal hora. Entonces ya empezando a bajar, las cordadas que van subiendo deberán ir bajando, porque no alcanzaron a llegar. Claro. Sí. A veces nos pasó Sí. en Río Olivares. Mm. Llegaron unos muy tarde porque no se respetaba o iban muy, muy lentitos para devolverse. Cuando ya se había cumplido la hora. Era larga esta marcha. Sí, era largo, sí. Eran 12 horas. Mm. Vamos a la siguiente. Durante la marcha de regreso siempre hay que designar a alguien que vaya cerrando, eso es como muy sagrado, y se reagrupa al grupo periódicamente. Esto es básicamente porque nadie tiene la misma velocidad de marcha. Generalmente al regreso, muchas veces por esa lentitud nos agarra la falta de visibilidad o la oscuridad. En la montaña eso significa que no hay visibilidad y que empieza a hacer mucho frío. ¿Ya? Exacto. Bueno, una vez que están, esto también tenganlo bien grabado, cuando llegan al lugar de los autos, preocúpense que cuando ya terminó todo y llegaron al estacionamiento donde dejaron estacionados los vehículos, sé que fueron en vehículos separados, solamente si fueran, porque a veces uno contrata un furgón y vamos todos en furgón o vamos todos en micro. Pero es preocuparse de que
todos los vehículos partan con normalidad. O sea, todos los motores andando y ahí se pueden ir tranquilos. Y lo otro más importante para que este sueño que se ha materializado con toda esta planificación es preocuparse de que siempre estén bien y contentos, como en todo en la vida, yo creo. Si no la pasas bien, creo que ahí no es. Ahí no es lo bueno. Ahí no es lo que estás haciendo. Si la estás pasando mal en un trabajo o algo, por favor, busca la vida es muy corta o el tiempo es la vida. Exacto. Aquí llegamos al final y queremos saber si tienen algunas dudas, Le consultas. hicimos bien rápida la clase porque era mucho, es una lista larga de todo, es como casi todo el curso resumido. ¿Alguna duda? ¿Consulta? Yo quiero además agregar, o sea, pedirles que ojalá todos puedan abrir su micrófono porque quiero hacer una consulta general. Quiero que nos cuenten, porque queremos reunirnos antes de las salidas. Nos queremos reunir más de una vez, ojalá 2 veces antes de salir a terreno, para que nos conozcamos realmente ahí, carita frente a frente. Así como la Lili que abrió su micrófono y su cámara ahí, porque justamente cuando vayamos a hacer la primera salida, nos vamos a encontrar con que todos vamos a tener que llevar una carpa para estar ahí. Si no tenemos cordada, vamos a tener que decir, oye, y no nos vamos a tener que ver por aquí tal vez y decir, oye, ¿quién tiene carpa? Ya, juntémonos. Y eso tenemos que hacerlo como en vivo y en directo. Es mucho más fácil que hacerlo por aquí. Entonces, lo que ocurre es que ojalá podamos hacerlo de aquí al lunes. Vamos a dar las fechas de las salidas a terreno. Entonces, estamos a martes. Ojalá esta semana nos podamos juntar en la sede a alguna hora. Yo sé que por ahí me soplaron que el metro está abierto hasta más tarde. Y no sé, pues si tienen algún problema de volver, de ir muy lejos o volver a su casa, entonces coordinémonos para, no sé, pues puede ser, estará como disponible, Eric, en la sede un sábado, un domingo. ¿Tú crees? No sé, habría que hablar con Gabino. Habría que hablar con el camino, porque me parece, voy a revisar la última. Puede ser en otro lugar que quizá sea más fácil para todos también. Ya, también, porque